Érase una vez un estudio fundado por dos visionarios, un par de hermanos de hecho, Walt y Roy Disney, apasionados por el cine y el dibujo, fundando inicialmente Disney Brothers Cartoon Studio, en donde realizarían sus primeros cortos animados. Sin embargo, la visión de Walt era crear animaciones innovadoras que cautivaran al público de una manera nunca antes vista. La gran oportunidad llegó en 1928 con la creación de un personaje que se convertiría en un ícono cultural, Mickey Mouse. Fue un 16 de octubre de 1923 que se fundó la denominada por muchos Fábrica de los Sueños, y que hasta el día de hoy ha entregado una cantidad enorme de historias con la que más de uno nos hemos cautivado. Y es por eso que hoy, en Atomo Network, realizaremos un tributo muy especial, ya que como saben, en nuestro canal hemos hablado de muchos de los filmes de esta compañía. Por eso hoy, en honor a los 100 años de Disney, te contaremos 7 datos de todas las películas de Disney que hemos hablado en nuestro canal. Hola, yo soy Remy de Atomo Network y antes de que comience este video, los invito a que le den un like, lo compartan con sus amigos en todas sus redes sociales y se suscriban al canal, pues hoy veremos 7 datos de todas las películas de Disney. ¡Comenzamos! Número 1. Mickey Mouse es el primer personaje animado que ha recibido una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. Esta fue otorgada en el aniversario número 50 del simpático ratón en el año de 1978. Número 2. Para aquellos que ya les dio curiosidad y quieren ir a buscarla, la pueden encontrar en el número 6925 de Hollywood Boulevard. Número 3. La altura estimada de Mickey Mouse es de poco más de 70 centímetros. Número 4. Y su peso estimado es de alrededor de 10 kilogramos. Número 5. Aunque Mickey y Minnie no se casaron en ninguna de sus tantas apariciones a cuadro juntos, Walt Disney reveló que en la vida privada de estos personajes, ellos en realidad forman un matrimonio. ¿A poco no lo sabían? Número 6. Las primeras palabras habladas de Mickey en una animación fueron hot dog, y la dice en su noveno cortometraje The Carnival Kid, estrenado en julio de 1929. Número 7. Originalmente, Walt Disney iba a llamar al icónico ratón Mortimer, pero afortunadamente, su esposa Lily lo convenció de que Mickey era una mejor opción. Más tarde, Mortimer fue el nombre del rival de Mickey. De hecho, el nombre sí suena más antagónico, ¿no creen? Número 1. Blancanieves y los 7 enanos es el primer largometraje animado producido por el legendario Walt Disney. Número 2. Esta peli es una adaptación de uno de los miles de cuentos de hadas de los hermanos Grimm, titulado con el mismo nombre y escrito en 1812. Número 3. Desde joven, Walt Disney tuvo la idea de hacer una película de Blancanieves y los 7 enanos gracias al impacto que le causó la película muda de 1916, también basada en el cuento de los hermanos Grimm. Número 4. Siempre se dice que Blancanieves y los 7 enanos es el primer largometraje de animación de la historia, pero no, el primer largo se llama El Apóstol, dirigida por el italiano Quirino Cristiani y fue producida en 1917. Número 5. Pero no todo es mentira. Blancanieves y los 7 enanos sí es la primera película animada sonora y a color. Número 6. Blancanieves y los 7 enanos se estrenó el 21 de diciembre de 1937 en el Cathay Circle Theatre en Hollywood. Número 7. Walt Disney decidió hacer esta peli principalmente por razones económicas, ya que los cortometrajes no recaudaban tanto dinero y los costos de producción cada vez se elevaban más y más, y fuera de los productos comerciales de Mickey no había un segundo ingreso para el estudio. Número 1. La película está basada en un libro para niños italiano llamado Le avventure de Pinocchio, o bueno, en español, Las aventuras de Pinocho. Su autor es Carlo Collodi. Número 2. Antes de ser un libro, fue una serialización en una de las primeras revistas semanales infantiles de Italia. Se empezó a publicar en 1881. Esto como Historia de una marioneta. Número 3. Pero casi no se termina la historia, y el mundo sería muy diferente de ser así. La publicación de Pinocho se detuvo
ese mismo año después de publicar solo 8 episodios, dejando la historia inconclusa. Número 4. Sin embargo, los niños italianos hicieron lo que en estos momentos sería un hashtag y exigieron y demandaron que regresara Pinocho. Así que regresó a publicación en febrero de 1882. Número 5. El libro ha sido tan popular en todo el mundo que ni siquiera sabemos cuántas copias de Pinocho hay, aunque sí sabemos que se ha traducido a más de 260 lenguas desde entonces. Número 6. Esto lo convierte en el tercer libro más traducido del mundo. Número 7. Entró al dominio público en 1940, lo que permitió a Disney hacer su propia adaptación que es casi o más popular que el libro original. Número 1. Lanzada como el cuarto largometraje de Disney, Dumbo logró salvar a la compañía después de su crisis financiera y los problemas en taquilla tras el estreno de Fantasía. Número 2. La historia está inspirada en el libro Dumbo the Flying Elephant, escrito por Helen Aberson e ilustrado por Harold Pearl. Número 3. En 1939, Helen y Harold decidieron enviar el manuscrito de Dumbo a los estudios de Disney. Recibieron una llamada al día siguiente con una oferta de $1,000 por su trabajo. Número 4. Antes de que la historia pasara a manos de Disney, el cuento lo tenía una compañía llamada Rollabuck, donde estaba impreso en un rollo y cuando girabas el botón superior podías pasar a la siguiente ilustración. Al parecer, la familia de Helen nunca escuchó hablar de esta versión del libro. Número 5. Es una de las películas más cortas de Disney. Dura tan solo 64 minutos. Número 6. La amorosa madre primeriza, a quien conocemos mejor por el nombre de Señora Jumbo, es nombrada en el libro como Ella. Número 7. El nombre de Señora Jumbo es una referencia al famoso paquidermo del circo Barnum and Bailey. Número 1. Bambi es un drama animado producido por Walt Disney y dirigido mayormente por David Hand, que se estrenó el 13 de agosto de 1942. Bambi tiene el honor de ser la quinta película del canon animado de Disney. Número 2. Bambi está inspirada en la novela Bambi, Historia de una vida en el bosque, escrita por el autor austriaco Felix Salten y publicada en 1923. Número 3. Curiosamente, y como suele suceder, la novela no se parece para nada a la película. Pues para empezar, el protagonista del libro es un corzo que vive en un bosque europeo, mientras que la cinta narra la vida de un ciervo en un bosque americano. Número 4. Originalmente, los derechos de la novela los había comprado en 1933 Sidney Franklin, productor y director de la Metro-Goldwyn-Mayer, pues pensaba hacer una película live action con animales. Sin embargo, el proyecto era sumamente complicado de filmar, razón por la cual tuvieron que vender los derechos de la obra a Walt Disney en 1937. Número 5. Bambi representó uno de los más grandes retos para el estudio de Walt Disney, pues querían animar animales de la forma más realista posible. Para llevar esta empresa a buen puerto, Walt Disney diseñó un curso de 6 semanas sobre anatomía animal para sus mejores animadores, y de hecho, contaron con la asesoría de uno de los mayores expertos en ese campo, Rico LeBron. Número 6. Para aprender a reproducir los movimientos de los animales, no solo se valieron de animales en cautiverio, sino que también tuvieron que filmar animales salvajes, pues estos se comportan muy diferente en su hábitat natural. Número 7. Cuando Walt Disney terminó la película, se la mostró a su hija, quien ya había leído el libro. Y como a todo niño que ve la película por primera vez, la hija de Walt lloró en la escena en donde la mamá de Bambi muere fuera de cámara. Naturalmente, ella le preguntó a su papá por qué había matado a la mamá de Bambi, a lo que Walt contestó, porque eso sucede en el libro. Pero esta explicación hizo que se quejara de forma todavía más amarga, pues le señaló a su padre que él había hecho cambios sustanciales a la trama y que podía perfectamente no matar a la madre de Bambi en su película. ¿Touché, Disney? Número 1. La Cenicienta de Disney es definitivamente una de las películas clásicas más populares, pero la historia de la Cenicienta va mucho más allá de la compañía misma. Hay entre 345 y 1500 versiones de la historia de la Cenicienta provenientes de todo el mundo. Número 2. La primera Cenicienta es reconocible en el cuento egipcio de Rodopis, escrito por Heródoto a.C. y adaptado por el historiador griego Strabo en el primer siglo después de Cristo.
En esta versión de la historia, una esclava egipcia termina casándose con el rey después de que un halcón roba su sandalia roja y la deja caer en el regazo del rey, haciendo que éste busque incansablemente a la dueña. Número 3. En segundo lugar está la historia de Ye Xian, escrita en China alrededor del año 850. En lugar de ratones, Ye Xian era amiga de un pez y luego su madrastra mató al pez. ¡Qué poca madrastra! Número 4. La versión de Disney se parece más a la variante francesa de la historia, escrita por Charles Perrault. El nombre de la historia era Cendrillon y fue escrita en 1697. Las innovaciones de Perrault incluyen a la hada madrina y el carruaje de calabaza. Número 5. El término Cenicienta está derivado de la palabra francesa Cendrillon, que puede traducirse como pequeña niña de cenizas. Número 6. En español, la voz de Cenicienta la hizo la actriz Evangelina Elizondo y este fue su primer trabajo de la vida, al cual llegó curiosamente por un concurso que buscaba la voz de la Cenicienta de la XCW, la famosa estación de radio mexicana. Lo demás es historia. Número 7. La variante de los hermanos Grimm llevó a Cenicienta a un sitio mucho más oscuro que las otras historias. Las hermanastras se cortan los pies al intentar que la zapatilla de cristal les quede y eventualmente sus ojos son devorados por palomas en la boda de Cenicienta. Número 1. El filme animado de Disney se basa no en uno, sino en 2 libros de Lewis Carroll, Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo. Una forma en la cual se nota la fusión de ambas historias es La Reina de Corazones. Se trata de una fusión entre la Reina de Corazones de Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas y la Reina Roja de Alicia a través del espejo. Por otra parte, Tweedledee y Tweedledum son personajes que solo aparecen en Alicia a través del espejo. Número 2. Lewis Carroll es un seudónimo. Su verdadero nombre era Charles Dodgson, un matemático de Oxford. Número 3. Carroll se basó en la hija de su amigo Henry Liddell para crear a Alicia. Liddell era decano de la Universidad de Oxford, donde Carroll enseñaba matemáticas. Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas nació tras un picnic en la ribera de un río que el autor compartió con Liddell y sus hijas Edith, Lorina y Alice. El autor entretuvo a las niñas contándoles historias que ellas mismas protagonizaban. Una de ellas se centraba en Alice, a quien le gustó tanto el relato que le pidió a Carroll que le escribiera para ella, con lo cual nació el manuscrito de lo que sería Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Número 4. La Alicia de la vida real no era rubia, sino castaña. La verdadera Alicia ha sido retratada en la ficción casi tantas veces como la versión ficticia de sí misma. Número 5. Se ha dicho que Carroll basó muchos de sus personajes en personas reales. De hecho, el pájaro Dodo es una versión del mismo Carroll. En la novela, el pájaro tartamudea, tal como solía ocurrirle a Carroll en la vida real. Y de hecho, este detalle fue decisivo para hacerlo un dodo dentro de la historia, pues el tartamudeo de Carroll provocaba que pronunciara su verdadero apellido de una manera curiosa, Dodgson. Número 6. Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas se publicó por primera vez en 1865, lo que significa que cumplirá 150 años en 2016. Número 7. El libro Alicia en el País de las Maravillas sufrió un pequeño cambio. El clásico de Lewis Carroll se llamó primero Aventuras subterráneas de Alicia cuando se presentó en 1864. La Dama y el Vagabundo es la primera película animada de Walt Disney basada en una historia original, ya que los clásicos previos estaban basados en cuentos de hadas o leyendas. A Walt Disney le encantaban los perros y los gatos, eran sus animales domésticos favoritos, pero solo los había incluido en sus proyectos como personajes secundarios, así que decidió convertirlos en los protagonistas de su nueva aventura cinematográfica. Reina está inspirada en una perrita English Springer Spaniel que tuvo Joe Grant, el reconocido diseñador y storyboardista de Disney. Tal como lo vivió Reina, Lady, la perrita de Grant, también estaba aprendiendo a lidiar con un nuevo bebé en casa. Cuando Walt vio los bocetos de Grant, le pidió que hiciera una historia basada en su mascota. Walt decía que el largo pelaje de Lady parecía un vestido. Golfo está inspirado en el personaje del cuento Happy Dan, The Whistling Dog, de Ward Green, ya que Walt estaba convencido de que ese perrito era la pareja perfecta para Reina, por lo que le pidió a Green escribir una historia con ambos personajes. Dicha historia se llamó Lady and the Tramp, The Story of Two Dogs, y fue la base para hacer la película. Joe Grant no recibió reconocimiento alguno por su contribución hasta el lanzamiento en DVD de la edición platino en 2006.
Número 1. A principios de los años 50, Walt Disney inició los planes para crear un largometraje animado de La Bella Durmiente basado en el famoso cuento de hadas. Se había planeado que fuera el tercer largometraje del estudio en ser estrenado. Número 2. El crédito como supervisor de dirección es para Clyde Geronimi, mientras que diferentes segmentos de la película fueron dirigidos por Les Clark, Eric Larson y Wolfgang Reitherman. Número 3. El primer borrador del guión fue terminado el 30 de marzo de 1951 y en junio de 1952 se hizo la primera presentación de storyboard a Walt Disney. Sin embargo, Disney sintió que la historia era muy parecida a sus trabajos anteriores, especialmente porque Cenicienta apenas tenía un par de años de haberse estrenado. Número 4. La producción oficialmente inició en 1953. La escena en la que la princesa camina a través del bosque mientras le canta a sus pequeños y peludos acompañantes fue la primera secuencia en ser animada. Además, es una de mis favoritas porque es súper adorable. Número 5. En 1953, el legendario animador Chuck Jones trabajó en La Bella Durmiente por 4 meses, mientras que el estudio de animación de la Warner Brothers fue cerrado. Nunca tuvo crédito en la película. ¿Tanto trabajo? Para nada. Número 6. Para La Bella Durmiente se tuvieron más reuniones para analizar la historia que para cualquier otra película de Disney en aquella época. Número 7. Tom Oref es el primer diseñador de personajes en recibir un crédito en solitario por su trabajo en La Bella Durmiente. El artista admitió que encontró parte de su influencia en los trabajos del caricaturista británico Ronald Scarl. Ya saben que imitar es la forma más sincera de halago. 101 Dálmatas, también conocida en Latinoamérica como La Noche de las Narices Frías, es el 17º largometraje animado de Walt Disney. Se estrenó el 25 de enero de 1961 y fue dirigida por Clyde Geronimi, Hamilton Lusk y Wolfgang Reitherman. La peli está inspirada en la novela del mismo nombre, escrita por la inglesa Dodie Smith, y nos cuenta la historia de la pareja de perros dálmatas, Perdita y Pongo, quienes salen a buscar a sus 15 cachorros luego de que estos fueron raptados por Cruella de Vil, una rica excéntrica obsesionada con las pieles de los animales, quien tiene secuestrados a otros 84 cachorros de esa misma raza en una mansión abandonada en las afueras de Londres. El motivo por el que se creó esta peli fue el fracaso en taquilla que experimentó su último gran filme animado, La Bella Durmiente. Como esta película costó muchísimo más de lo que recaudó en cines, Walt Disney necesitaba crear rápidamente un largometraje animado exitoso si es que no querían cerrar esa división. La situación era tan apremiante que los estudios Disney estuvieron a punto de dejar de producir pelis animadas para enfocarse más en las cintas de live action, los programas de televisión y sus parques de diversiones. Para reducir costos, los estudios Disney tuvieron que valerse de un innovador proceso de impresión conocido como serografía, el cual permite fotocopiar imágenes en seco empleando energía electrostática. Tuvieron que emplear este método porque hubiera sido imposible animar a tantos perros en pantalla con un presupuesto tan reducido. Esta película fue un parteaguas en la historia de los estudios Disney, pues además de ambientarse en la época actual de ese entonces, se aleja un poco del diseño hiperrealista de sus personajes humanos que siempre los caracterizó para hacerlos más caricaturescos e inverosímiles. La parte en la que los cachorritos beben de las ubres de unas amistosas vacas fue considerada en su momento como una escena no apta para los niños. Háganme el favor. Algunos personajes que aparecieron en La Dama y el Vagabundo hacen un pequeño cameo en 101 Dálmatas durante la escena del aullido nocturno. Peg y su amigo Bulldog aparecen en el escaparate de una tienda de mascotas. Número 1. La Sirenita es la película número 28 de los clásicos de Disney. Para los críticos, es considerada el principio del renacimiento y un aclamado resurgimiento de las películas de Disney. La Sirenita fue el primer cuento de hadas animado desde La Bella Durmiente en 1959. También fue su primer gran éxito de taquilla desde Bernardo y Bianca en 1977. Número 2. La película original se estrenó en 1989, pero fue relanzada en el otoño de 1997 y logró recaudar $30 millones adicionales a los ingresos originales. Número 3. La película está basada en el cuento de hadas llamado La Sirenita, escrito por Hans Christian Andersen. Seguro este nombre le suena familiar, ya que él también escribió La Reina de las Nieves, el cual sirvió de inspiración para la exitosa película de princesas de Disney, Frozen, una aventura congelada. Número 4. Originalmente, La Sirenita debió estrenarse mucho antes. Fue planeada como una de las primeras películas de Walt Disney y habría sido un paquete
paquete de viñetas de los cuentos de hadas de Andersen. Su desarrollo comenzó después de Blancanieves en 1939, pero fue retrasada varias veces por diversas razones. Y yo sintiéndome mal porque dejó cosas para después. Número 5. La idea se redescubrió en 1985 por el director de Disney, Ron Clements. Clements encontró el cuento de Hans Christian Andersen en una biblioteca y de inmediato quedó intrigado con la historia. Escribió un tratamiento de 2 páginas de la historia, el cual presentó durante una de sus reuniones. Número 6. Al CEO de Disney en esa época, Jeffrey Katzenberg, le parecía que la idea era muy similar a la película Splash, de la cual se estaba realizando una secuela en ese momento. Splash también trataba de sirenas, así que el equipo que participó en La Sirenita no se subió de inmediato al barco debido a las similitudes entre ambas. Número 7. Después de ser rechazado, al día siguiente Clements recibió una llamada de Katzenberg en la cual le dijo que había leído el tratamiento de La Sirenita y sentía que tenía potencial. A partir de ahí, la peli zarpó al desarrollo. El mismo Katzenberg creía que el tratamiento de la historia era mejor en papel que lo que se había presentado, con lo que demostró que a veces hay que darle una segunda oportunidad a las cosas. Número 1. Walt Disney hizo el intento de llevar el proyecto de La Bella y la Bestia a la pantalla grande un par de veces previas a las que conocemos, una en los años 30 y la otra en los 50, pero los escritores se enfrentaron con algunas dificultades al intentar adaptarla. Ambas veces, el proyecto quedó olvidado en un cajón. Número 2. Disney tomó algunas ideas prestadas de la versión francesa del cineasta Jean Cocteau de 1946, la cual a su vez fue una adaptación del cuento de hadas que todos conocemos. Obviamente, todas estas versiones comparten el mismo nombre. Número 3. Julie Andrews fue considerada para el papel de la señora Potts, pero lo rechazó. Número 4. Las escenas de la película en las que no está presente alguna canción o existe algo de musicalización apenas suman alrededor de 5 minutos. Número 5. Originalmente, todo estaba planeado para que Chip tuviera solo un diálogo, pero los productores no pudieron resistirse a lo tierno que sonaba Bradley Michael Pierce y terminaron agregándole más líneas. Número 6. Previo a lo anterior, el tierno y adorable personaje estaba pensado para hacer una cajita de música, la cual se comunicaría a través de las notas musicales. Creo que podemos estar de acuerdo de que Chip fue mucho mejor opción. Número 7. El famoso conductor norteamericano Regis Philbin audicionó para el papel de la bestia. Número 1. Aladdin está basado en un cuento originario del Medio Oriente y que tiene el mismo nombre, el cual ha sido contado por lo menos desde el año 850 después de Cristo. La historia fue publicada primero en Francia en algún momento del siglo XVIII, como parte de un libro con otros cuentos famosos del folclore del Medio Oriente llamado Las Mil y Una Noches. En inglés, este libro se conoce como Arabian Nights. Número 2. La adaptación que hizo Disney en 1992 no fue la primera vez que el estudio exploró el material utilizado en la película, ya que en 1930 Disney Animation Studios lanzó el corto Mickey in Arabia, que contiene elementos del folclore que hay en Aladdin, junto con otros cuentos asociados a Las Mil y Una Noches. Número 3. La idea que tuvo Disney de producir Aladdin fue en 1988 cuando el letrista Howard Ashman escribió un enfoque de 40 hojas para una adaptación musical animada para la leyenda de Aladdin. Si la visión de Ashman se hubiera realizado, hubiera sido un musical de 1930 con un genio seguramente parecido a los músicos de jazz Fats Waller y Cab Calloway. Número 4. Aladdin fue escrita y dirigida en una tercera colaboración por las leyendas John Musker y Ron Clements. También han codirigido Policías y Ratones, La Sirenita, Hércules, El Planeta del Tesoro, La Princesa y el Sapo y el último estreno de Disney, Moana. Número 5. Musker y Clements rechazaron la oportunidad de dirigir la película de La Bella y la Bestia para enfocarse en Aladdin. ¿Cómo puedes elegir entre estas dos opciones? Personalmente, creo que tomaron la mejor decisión. Número 6. Los directores dijeron que crearon la película con la intención de dar el mensaje solo sé tú mismo y que lo que está en tu interior es mucho más valioso que lo que puedas o no tener en el exterior. Pensaron que este mensaje aplicaría especialmente a los adolescentes y es una de las razones por las que Aladdin y Jasmine son representados de esa edad. Número 7. Los artistas detrás de Aladdin ciertamente hicieron su tarea al capturar la esencia, vibra y la curveada arquitectura de la cultura del Islam en el siglo XV. Esto lo lograron estudiando más de 1800 fotografías que tomaron en lugares antiguos en un viaje que hicieron a Irán. Número 1. Danny Elfman fue el compositor musical del extraño mundo de Jack. Ha sido amigo y frecuente colaborador de Tim Burton por mucho tiempo. También, él se encargó de crear el tema principal de un pequeñito show llamado Los Simpson. Quizás, y solo quizás, hayas escuchado hablar de él. Número 2. El actor Chris Sarandon fue elegido para dar vida a Jack Skellington. Él es mejor conocido por su papel como el príncipe Humperdinck en La Princesa Prometida. Número 3. Pues resulta que Chris Sarandon nos
sabía cantar, así que quien prestó su voz para las canciones fue el mismísimo Danny Elfman. Número 4. Elfman también dio voz a Barrel y al payaso. Número 5. La nariz brillante de Zero es en realidad una pequeña calabaza tallada. Número 6. Danny Elfman declaró que el escribir las canciones para El extraño mundo de Jack ha sido uno de los trabajos más fáciles que ha hecho, porque siente que tiene mucho en común con Jack Skellington, aunque espero que esto no incluya el hecho de que se pueda quitar y poner la cabeza. Número 7. En el 2001, Walt Disney Pictures consideró realizar una secuela animada por computadora del extraño mundo de Jack. De alguna manera, Tim Burton se las ingenió para quitarles esa idea de la cabeza. Una vez él declaró: siempre fui muy protector en no hacer secuelas o cosas de ese tipo con el extraño mundo de Jack. Algo así como Jack visitando el mundo del Día de Gracias u otro tipo de cosas. Porque siempre he sentido que la película es pura y a la gente le gusta eso. El detrás de cámaras del Rey León revela que la escena de entrada originalmente incluía una pista de diálogo que presentaba a la mayoría de los personajes. Los directores Roger Allers y Rob Minkoff la eliminaron al escuchar la versión final del Ciclo de la Vida. Después de esa decisión, la escena de entrada fue tan poderosa que se usó como tráiler de la peli. Esta fue la primera vez que Disney realizó un tráiler utilizando una escena completa y la primera vez que la gente comenzó a levantar a sus gatos atemorizados en el aire como a Simba. El Rey León fue la primera película animada de Disney con una historia completamente original. Y cuando mencionamos completamente original, nos referimos a que no es una adaptación hecha de un cuento de hadas. Se había pensado en Tommy Chong para interpretar a la tercera hiena, al lado de su pareja de comedia, Cheech Marin, pero fue imposible contactarlo, por lo que se eligió a Jim Cummings. Increíblemente para Latinoamérica, la voz de Jim Cummings no fue sustituida, pero la de Tommy fue interpretada por Jesús Barrero, mejor conocido como Pegaso en Los Caballeros del Zodiaco. El primer guión de la película se llamó King of Beasts. Después cambió a King of the Jungle. El nombre de King of the Jungle o Rey de la Jungla se cambió cuando alguien tuvo la astucia de darse cuenta de que los leones no viven en la selva. Desafortunadamente, el uso de la selva se mantiene en algunos eslogans de la película. Número 1. Toy Story fue dirigida por la leyenda de la animación y ganador del Oscar, John Lasseter. Número 2. Toy Story fue la primera película animada generada completamente en computadora. Número 3. De acuerdo con Lasseter, las gráficas por computadora de los años 90 le daban a los personajes un estilo bastante plástico, de ahí la idea de utilizar juguetes en la historia. Número 4. Lasseter conoció por primera vez la animación por computadora en la década de los 80 mientras trabajaba para Disney. Sus dos amigos, Jerry Reese y Bill Croyer, le mostraron las primeras imágenes de la persecución de luces de Tron, que utilizaban bastante de esta técnica. Esta primera mirada hacia el futuro inspiró a Lasseter a orientarse hacia la creación de una película hecha totalmente en animación por computadora. Incluso ha dicho que sin Tron no hubiera habido Toy Story. Número 5. El fundamento de la historia se basó en una imagen de un juguete siendo abandonado mientras sus dueños se alejaban manejando. Los creadores se preguntaron a sí mismos: ¿qué tal si tu juguete perdido te estuviera buscando tanto como tú a él? Número 6. Lasseter dijo que el objetivo principal era crear personajes con quienes pudieras reírte, desear que ganen, poder relacionarte con ellos y poder crecer de la mano. Número 7. La película fue también inspirada por un corto de Pixar llamado Teen Toy, que es contado desde la perspectiva de un juguete llamado Teeny que intenta escapar de las garras de un bebé al que le están saliendo los dientes. Hércules fue estrenada el 13 de junio de 1997. Es el 35º largometraje de Disney y la octava peli producida en el exitoso periodo conocido como el Renacimiento de Disney, el cual trajo consigo grandes ganancias para la compañía. El Renacimiento de Disney es la época comprendida entre 1989 y 1999. Otras pelis de este tiempo son La Sirenita, Bernardo y Bianca en Cangurolandia, La Bella y la Bestia, Aladín, El Rey León, Pocahontas, El Jorobado de Notre Dame, Mulan y Tarzán. Fue dirigida por Ron Clements y John Musker. Ambos codirigieron Policías y Ratones, La Sirenita, Aladín, El Planeta del Tesoro, La Princesa y el Sapo y Moana. Después de Aladín, los directores comenzaron a explorar numerosísimas opciones para su siguiente proyecto. Revisaron más de 30 ideas desarrolladas por su equipo de historia y guión antes de elegir Hércules. Clements inició su carrera como animador en Hanna-Barbera, para después incursionar en Disney como animador en Bernardo y Bianca y Mi Amigo el Dragón, entre muchos otros proyectos. Musker conoció a Clements cuando ambos trabajaban como animadores en El Zorro y el Sabueso. Mulan fue estrenada el 5 de junio de 1998, siendo así el 36º largometraje animado en el canon animado de Disney. Se realizó con un presupuesto de $90 millones.
en su fin de semana de estreno, logró recaudar en taquilla $22.8 millones, ubicándola como la segunda película con mayor recaudación de esa semana, y terminó recaudando $304 millones alrededor del mundo. Fue la primera película de Disney en la que se habla abiertamente sobre la guerra. Anterior a esta película, Disney había preferido tratar temas como princesas, fantasía, magia, mitología, entre otros. Aún así, fue la segunda película familiar más vista en el año 1998, únicamente por detrás de Bichos, una aventura en miniatura, que fue lanzada el mismo año. Aunque esta no era una clásica película de princesas, Disney logró romper muchos de sus propios estereotipos al presentarnos por primera vez una película cuya protagonista es una mujer asiática, valiente y guerrera. Y es que a diferencia de la mayoría de las películas de Disney que se encuentran basadas en cuentos, Mulan está basada en el personaje de Hua Mulan, la protagonista del poema Balada de Mulan, que fue escrito en el siglo VI y que narraba una famosa leyenda china en la que una mujer disfrazada de guerrero se unió a un ejército exclusivamente masculino. Pero en el poema original, el sexo de la joven no es revelado hasta el final, cosa que no sucede en la película. En realidad, la película fue originalmente planeada como un corto animado titulado Muñeca China, que narraba la historia de una pobre niña china que era maltratada y que era rescatada por un príncipe británico con el cual vive feliz y comen perdices en Occidente. Fue entonces cuando el escritor y asesor de Disney, Robert D. Sanssouci, sugirió hacer una película del poema chino, por lo que los dos proyectos se combinaron y acabaron convirtiéndose en la película que para muchos es una de las favoritas entre los clásicos de Disney. La historia de Tarzán de Disney se basa en la novela Tarzán de los monos, escrita por Edgar Rice Burroughs y publicada en 1912. Esta novela cuenta la historia de un huérfano inglés quien fue criado por monos en la jungla africana. Mientras que la versión de Disney se enfoca en Tarzán de los monos, existen otras 21 novelas también de Tarzán que escribió Burroughs durante toda su vida. ¿Y tú creías que saturar el mercado con secuelas era problema del siglo XXI? Pues no, Tarzán de los monos fue condecorada en abril de 2012 por la Library of America debido al aniversario de su centenario, justo cuando la novela nuevamente fue publicada con una edición especial. A pesar de que la casa de Mickey Mouse puede llevarse el crédito de haber sido la primera en hacer la versión animada de Tarzán, la primera adaptación en cine ocurrió 81 años antes. Fue una versión live action estrenada en 1918 y dirigida por Scott Sidney. El presidente de Feature Animation de Disney, Thomas Schumacher, se mostró sorprendido por el hecho de que no hubiera intentos previos de llevar la versión animada de Tarzán a la pantalla grande, ya que para él, la única forma de interpretar el Tarzán de Edgar Burroughs era a través del arte de la animación. Más vale tarde que nunca, supongo. La versión de Tarzán de Disney no es la segunda adaptación de la novela, ni la 10ª ni la 20ª. El filme de Disney tiene el honor de ser la película número 48 que se basó en la historia de Tarzán, y aunque llegó un poco tarde a la fiesta, eso no impide que muchos la llamen la versión definitiva de la historia. De acuerdo con Thomas Schumacher, la relación entre Kala y Tarzán es el corazón de la película. Lo considera el sello personal de Disney en el filme, ya que tanto en la historia como en la novela fue un tema en el que no se indagó mucho. Empecemos. Número 1. Las locuras del emperador es la 40ª película realizada por los estudios de animación de Walt Disney. Número 2. La película fue uno de los 3 lanzamientos en cine por Disney en el 2000, siendo el año más ocupado del estudio en la historia. Las otras 2 películas fueron Fantasía 2000 y Dinosaurio. Número 3. Aunque el título, Las locuras del emperador, en inglés The Emperor's New Groove, es una referencia al cuento El traje nuevo del emperador, escrito por Hans Christian Andersen, sorprendentemente no es una de las muchas películas de Disney basadas en el trabajo de Andersen. Número 4. Las locuras del emperador no estaba planeada como una comedia. Roger Allers, quien codirigió El Rey León junto a Rob Minkoff, originalmente concibió El Reino del Sol como una adaptación floja del Príncipe y el Mendigo de Mark Twain, situado en el antiguo imperio inca. Número 5. Un crítico notó que la versión final de la película le hace tributo a la obra de Lucio Apuleyo, El Asno de Oro, un cuento que se centra en un hombre arrogante que se transforma en burro. Número 6. Allers le mostró el épico musical a los ejecutivos de Disney en 1994. Fresco de hits como La Bella y la Bestia o el propio Rey León de Allers, Disney ansiosamente dio luz verde al Reino del Sol. Número 7. En las primeras etapas de producción, los miembros del equipo viajaron a Machu Picchu en Perú para poder estudiar la cultura inca, que tiene una gran influencia en el diseño de arte del Imperio Dorado de Cusco.
Monsters, Inc. hizo su debut en la gran pantalla en 2001. Fue el cuarto largometraje de Pixar después de las dos películas de Toy Story y Bichos. Fue dirigido por Pete Docter y los codirectores David Silverman y Lee Unkrich. Fue la primera vez que Docter dirigió una película de Pixar, para luego dirigir Up e Intensamente. Docter no solo tenía que estar a la altura del nombre de Pixar, sino que también tenía unos zapatos bastante grandes por llenar. Monsters, Inc. fue el primer largometraje de Pixar no dirigido por John Lasseter. Al final, Docter demostró ser un director hecho y derecho, pero ha dicho que ser el primero en seguir los pasos de John Lasseter ha sido un camino largo y en ocasiones bastante difícil. Las primeras etapas de desarrollo para Docter comenzaron en 1996 y no fue hasta principios de 1997 que la idea comenzó a parecerse a la película que ahora conocemos, y para entonces el personaje humano había cambiado de ser un hombre adulto a un niño y luego a ser una niña pequeña. Durante este tiempo, al proyecto se le dio el nombre clave de Hidden City por un restaurante en Point Richmond. Cuando se le ocurrió la nueva idea, Docter trató de pensar en el tipo de cosas en las que creía cuando era niño. Además de saber que los juguetes cobraban vida cuando no los estabas mirando, también sabía que había monstruos escondidos en el armario esperando asustarlo. Dato número 1. El nombre completo de Atlantis es Atlantis, The Lost Empire. En español lo tradujeron como Atlantis, el Imperio Perdido. Básico, pero pensé que lo querrías saber. Número 2. Es la película número 41 de Walt Disney Pictures. Para que te des una idea, ahorita van como en la... Ay, son muchas, pero es más de 100. Número 3. Trata acerca de una expedición a la ciudad perdida de Atlantis, a la cual se une el lingüista Milo Touch después de recibir cierto libro especial. Número 4. Está muy inspirada en los libros de aventura de Julio Verne. Ya saben, el autor que escribió obras como La Vuelta al Mundo en 90 días, Viaje al Centro de la Tierra o De la Tierra a la Luna. Dato número 5. Por cierto, aunque en algunas regiones hispanohablantes lo conocemos como Julio Verne, en realidad su nombre es Jules Gabriel Verne. En una línea de tiempo paralela lo conocemos como Gabriel Verne. Número 6. Fue hecha por los directores Gary Truslet y Kirk Wise, que después de hacer El Jorobado de Notre Dame decidieron que no querían hacer un musical, no, sino que querían hacer una película de aventuras. Número 7. La idea surgió cuando Truslet y Wise, junto con Don Hahn y Tab Morfin, estaban comiendo en un restaurante mexicano en California. Don Hahn es el productor y Tab Morfin el escritor de Atlantis. O bueno, uno de ellos, porque hay como 8 en la película. Número 1. El Planeta del Tesoro es una película animada de Disney del año 2002 que fue dirigida por John Musker y Ron Clements. Está basada libremente en la novela La Isla del Tesoro del escritor escocés Robert Louis Stevenson y es la película número 43 del canon animado de Disney. Número 2. Cabe señalar que esta no es la primera adaptación que hizo Disney de la novela. En 1950 produjo una versión live action que dirigió Byron Haskin con Robert Newton en el papel del pirata John Long Silver. También en 1996 distribuyó la película Los Muppets en la Isla del Tesoro, que fue dirigida por Brian Henson y que tuvo a Tim Curry con el papel de John Long Silver. Número 3. Y para colmo, esta película ni siquiera es la primera adaptación ambientada en el espacio de la Isla del Tesoro. En 1982 apareció una cinta animada búlgara que también se llamó El Planeta del Tesoro, dirigida por un oscuro animador llamado Rumen Petkov, quien años después trabajaría en algunos especiales de Charlie Brown y en distintos shows animados de Cartoon Network y Nickelodeon de los años 90. Asimismo, en 1987 apareció una miniserie italiana titulada sencillamente como La Isla del Tesoro en el espacio exterior, que dentro de sus peculiaridades está que el actor Anthony Quinn hace el papel de John Long Silver. Número 4. John Musker y Ron Clements llevaban planeado hacer el Planeta del Tesoro desde 1985. Sin embargo, Michael Eisner, el CEO de Disney de aquel entonces, se negó a darle luz verde a su proyecto, pues había escuchado el rumor de que Paramount estaba haciendo una película de Star Trek con una temática parecida. Sobra decir que esa película de Star Trek jamás se produjo. Número 5. No obstante, Musker y Clements, pese a cosecharle grandes éxitos al estudio como La Sirenita o Aladdin, siguieron rogándole a Disney a que produjeran su versión de La Isla del Tesoro por más de una década. Y no fue hasta el estreno de la película Hércules en 1997 que por fin les dieron chance de trabajar en su ansiado proyecto. Número 6. El Planeta del Tesoro aún tiene el récord
récord de ser la película hecha con animación tradicional más cara del estudio de Disney. Se calcula que costó cerca de 140 millones de dólares realizarla, y eso sin contar su campaña de marketing, que solo costó otros 40 millones. Número 7. La razón por la que esta peli fue tan cara es porque se utilizaron 3 técnicas de animación diferentes. Animación tradicional, que se aplicó a la mayoría de los personajes, y por otro lado, las extremidades robóticas de Silver y el robot BEN fueron hechos con CGI. Para crear los barcos espaciales, se valieron de una técnica de renderización conocida como Deep Canvas, que se usó por primera vez en la película Tarzán. En varias escenas de la película podemos ver estas 3 técnicas siendo usadas a la vez. Número 1. Los Increíbles es la 6ª película de Pixar. Originalmente se llamaba Los Invencibles. Número 2. El director Brad Bird obtuvo la idea para hacer Los Increíbles en 1993, pero no la pichó a Pixar sino hasta el año 2000. Fue en ese entonces que John Lasseter quedó impresionado por el trabajo de Bird como director en El Gigante de Hierro. También hay que mencionar que fueron compañeritos de clase, así que eso seguro tuvo que haber servido de algo. Número 3. En principio, Bird tenía la visión de que su peli fuera hecha en animación 2D tradicional, pero con el paso de los años, la animación por computadora tomó mucha fuerza, por lo que su visión cambió. Número 4. Los ejecutivos de Pixar le dijeron a Bird que Los Increíbles sería una peli imposible de hacer, argumentando que les tomaría más de 10 años hacerla y tendría un costo ultra mega millonario. Finalmente, el filme terminó costando alrededor de 92 millones de dólares. Pongamos en perspectiva que Toy Story 3 costó cuando menos 200 millones. Número 5. Los Increíbles fue la primera peli de Pixar que giraba en torno a personajes humanos. Debido a ello, los animadores tuvieron que desarrollar nuevas tecnologías para replicar el comportamiento de los músculos en el cuerpo humano. Algunos dicen que hasta les dieron copias de Grey's Anatomy para hacer sus investigaciones. Y hablo del libro, no de la serie, aunque seguro algunos luego pensaron en los doctores McDreamy y McSteamy. Número 6. El supervisor de animación, Tony Fusil, dijo que una de las razones por las que Pixar esperó tanto en hacer una película con personajes humanos es porque el público perdona menos. Hemos vivido toda nuestra vida observando e interactuando con personas, por lo que enseguida podríamos darnos cuenta cuando algo no está bien. Número 7. La idea para el señor Increíble se inspiró en la misma vida de Bird. Él era un joven padre de familia tratando de balancear su vida familiar con la búsqueda de sus sueños en Hollywood, por lo que pensó en un papá superhéroe que tuvo que hacer a un lado su pasión. En este caso, salvar al mundo a cambio de mudarse a los suburbios con su esposa e hijos. Número 1. Antes de sumergirnos en la historia de Cars, hagamos un drift al estilo Tokio hacia Cars 3, que fue lanzada el 16 de junio de este 2017. A diferencia de su antecesora Cars 2, el nuevo filme de Pixar sigue el camino del Rayo McQueen junto a una nueva generación de corredores que lo presionan de tal manera que está por abandonar el deporte que tanto ama. Digamos que tiene más corazón que la peli anterior. Número 2. Cars 3 es el debut como director de Brian Fee, pero no crean que es ajeno a la franquicia. Él fue artista de storyboard tanto en la 1 como en la 2, además de participar en otros proyectos animados. Sin importar que la mayoría de los directores en Pixar empiezan con un corto antes de que les dejen la responsabilidad de un largometraje, John Lasseter escogió a Fee para dirigir la peli. Número 3. Mientras que el tercer filme no deja por completo de lado a Radiator Springs, Cars 3 nos presenta una nueva aventura que lleva a los personajes lejos de su amado terruño. Número 4. Los fanáticos del básquetbol reconocerán la inspiradora historia de la vida real usada para el argumento del regreso de McQueen en Cars 3. El escritor Mike Rich dijo que se influenció por el regreso de Kobe Bryant después de haberse lesionado el tendón de Aquiles. Buscaba en la película captar la misma vulnerabilidad que Bryant sufrió en la vida real. Número 5. Cars 3 fue la primera película en presentar a la coupé deportivo de color amarillo modelo 2017, CRS, y también conocida como Cruz Ramírez, una entrenadora en el centro de acondicionamiento que en lugar de niña, se pensaba originalmente que iba a ser niño. Mientras que los escritores hicieron el cambio para aumentar el contraste con McQueen como personajes distintos, la decisión fue definitiva cuando escucharon la voz de Crystal Alonso. De inmediato supieron que ella era perfecta para el papel. Número 6. El villano de Cars 3, Jackson Storm, es más joven y mucho más avanzado en tecnología que Rayo. De pronto, McQueen se encuentra en un mundo donde él ya es obsoleto y siente que no puede competir más. Esta línea argumental busca ser un reflejo de la vida real en cuanto al avance tecnológico que ha ocurrido en los últimos 10 años desde que Cars fue lanzada por primera
primera vez. Número 7. El tema de la tecnología no termina dentro de la historia en pantalla. John Lasseter dijo que los cambios en la vida real en el mundo de la animación han hecho que sea completamente diferente en cuanto a la producción y apariencia de los autos en el tercer filme. Incluso las escenas más complicadas fueron más fáciles de realizar que en la original Cars. Número 1. El concepto para WALL-E empezó en 1994, cuando los empleados de Pixar, John Lasseter, Andrew Stanton y Pete Docter, convocaron una reunión en Point Richmond, California. Durante la junta, ellos dibujaron unos sketches en servilletas que eventualmente se convirtieron en el adorable WALL-E que conocemos hoy en día. Número 2. WALL-E es la primera y única historia de amor de Pixar a pesar de su política sobre evitar subtramas románticas en sus películas. El escritor-director Andrew Stanton ha comentado que el tema de la película es amor irracional supera cualquier programa. Ay. Número 3. Stanton pensó que el robot más triste podría ser el que limpie la basura. Este robot era el más bajo de los bajos en puestos. Desde ahí, Stanton trabajó al revés y tenía que descifrarlo. ¿Por qué fue que a este robot lo dejaron atrás para limpiar la basura? Número 4. Jim Reardon, quien ayudó a escribir el guión para WALL-E, también es un compañero de la Universidad de Stanton. Número 5. WALL-E es la abreviatura de Waste Allocation Load Lifter, Earth Class, o recogedor de carga de asignación de residuos, clase Tierra. También tiene una similitud con Walt Disney. El nombre completo de Disney es Walter Elias Disney, o sea, WALL-E. Número 6. El nombre de WALL-E iba a contener solo una L, haciéndolo WALL-E, pero a Pixar le preocupaba que el público lo pronunciaría mal, como whale, que quiere decir ballena. Durante varias semanas, el equipo batalló por encontrar un nuevo título hasta que un miembro del equipo sugirió agregar una L más. ¡Un genio! Número 7. No solo fue el nombre del personaje de WALL-E que tuvo cambios. La película también tuvo varios títulos diferentes durante la producción, incluyendo Trash Planet, Planeta Basura o Outer, allí fuera. Una aventura de altura se estrenó en cines en 2009, convirtiéndose en la 10ª cinta de Pixar. Fue la segunda película de Pixar dirigida por Pete Docter y la primera de Bob Peterson como codirector. Juntos desarrollaron una poderosa historia que hace la pregunta ¿cómo definimos la aventura? A Docter y Peterson siempre les gustó la idea de un viejo gruñón con mucha actitud y personalidad. Docter encontró la inspiración para su protagonista Carl Fredricksen en su propio abuelito. Up, una aventura de altura, también explora la fantasía de escapar de la rutina. Docter encontró la caprichosa idea de irse flotando en su propia casa extrañamente atractiva y le apostó todo. Hasta que Docter planteó bien la idea de la casa flotante, fue que él y Peterson comenzaron a desarrollar la razón por la que Carl realiza su viaje, completar la promesa que él le hizo a Ellie en una historia de amor que Peterson afirma es la espina dorsal de la película. Dog, un perro obsesionado con las ardillas, y Kevin, un ave exótica que no vuela, fueron los siguientes personajes agregados al viaje. Pero para que Carl realmente forjara relaciones amistosas nuevas como Ellie quería, necesitaba amigos con quienes hablar, así que los directores le dieron a Dog un collar de alta tecnología que le permitía hablar y crearon al niño explorador Russell. La primera versión de la secuencia Vida de Casados en el primer acto revela a Carl de niño, tratando de atrapar un pájaro en una caja antes de que Ellie niña salga de la nada y lo golpea por tratar de atrapar un ave. Los golpes entre Carl y Ellie se vuelven un gag recurrente durante esta versión del montaje. Ellie incluso llega a golpear a Carl mientras ella está enferma en una cama del hospital. Pero después de un par de golpes a los creativos por parte de Pixar, nos quedamos con la versión actual que nos hace berrear. Varias otras escenas fueron cortadas de este legendario montaje, incluyendo una visita al Museo Charles Mons, donde Carl y Ellie aprenden más sobre su héroe piloto favorito. Número 1. Enredados tiene el honor de ser la película número 50 de Walt Disney Animation Studios. Eso sí que es un logro. Cuando los directores se enteraron de ello, se sorprendieron, pero sintieron la determinación de hacer una película grandiosa para conmemorar ese número. Número 2. Enredados también fue la primera película de Disney en ser clasificada por la Motion Picture Association of America de Estados Unidos como PG, que significa guía parental, que quiere decir que sugieren orientación por los padres porque puede contener material no adecuado para niños. Las siguientes dos películas de princesas, Frozen y Moana, también recibieron esta clasificación. Número 3. Con un costo de $260 millones, Enredados no solo es la película animada Disney más cara, sino la película animada más cara pero de la vida. Claro, hasta el día de hoy, tan cara como este video. Número 4. Pero Enredados se las arregló para ganar una muy buena lana, juntando $350 millones a nivel mundial.
Número 5. La idea de hacer una película de Rapunzel había estado rondando en los Disney Studios desde los años 40, o por ahí. 70 años tardaron en decidir hacerla. El mismo Walt Disney quiso hacerla realidad, pero no estaba seguro de cómo convertir este simple cuento de hadas en una épica aventura. Número 6. Cuando el estudio por fin decidió hacer realidad esta historia, les tomó 10 años desarrollarla hasta convertirse en la Enredados que conocemos y que finalmente fue seleccionada para ser producida. Durante esos años de desarrollo, se trabajó en 3 diferentes versiones de la historia. Número 7. Fue Glen Keane, el legendario animador de Disney, quien convenció al estudio de empezar a trabajar en la historia de Rapunzel. Pero mientras él quería crear un tierno y sincero cuento de hadas, los ejecutivos querían imitar el éxito de DreamWorks Shrek, burlándose de los cuentos de hadas en lugar de llevarlos al corazón. Así que Rapunzel Unbraided nació. ¿Te imaginas? Tenía un montón de cíclopes de 2 cabezas. Número 1. Rich Moore no solo ha dirigido Ralph el Demoledor, sino también ha sido líder de varios episodios para las series animadas de Los Simpson y Futurama. Número 2. Esta gran película tuvo como padrino al maestro de los maestros en contar historias, el líder creativo de Pixar, John Lasseter, quien fue el productor ejecutivo de Ralph el Demoledor, junto con Clark Spencer, productor de Bolt y Winnie the Pooh. Número 3. El elenco detrás de toda la diversión que interpretan nuestros personajes favoritos de Ralph el Demoledor son nada más y nada menos que John C. Reilly, Sarah Silverman, Jack McBrayer y Jane Lynch. Número 4. Pero mejor hablemos del doblaje al español. ¿Se acuerdan de las voces de Goofy, Obi-Wan Kenobi y Ralph? Pues Mario Filio es el que está detrás del doblaje de estos personajes tan divertidos. Número 5. Y no olvidemos a María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, como Vanélope, Moisés Iván Mora como el reparador Félix Jr., Roberto Carrillo como King Candy y Rebeca Patiño como la Sargenta Calhoun, entre muchos más. Número 6. Pasaron casi 30 años desde que María Antonieta de las Nieves volviera a hacer un doblaje de voz. Antes de interpretar a Vanélope, prestó su voz a Merlina en Los Locos Adams en el año 1991. Número 7. Ralph el Demoledor es el número 52 de los clásicos de Disney. Anteriormente fue Winnie the Pooh y posterior la taquillera Frozen, una aventura congelada. Número 1. Todos conocemos y amamos a la cool y helada hermana Elsa, pero ella originalmente iba a ser la villana de la película. Ella sería una maligna reina con un ejército de monstruos hechos de nieve. 2. En este concepto original de la película, Elsa tendría el pelo azul y puntiagudo y un abrigo hecha de comadrejas vivas, al más puro estilo de Cruella de Vil. 3. Jennifer Lee, codirectora de Frozen, hizo una historia al ser la primera mujer que dirigió una película para Disney. Además de ser directora, también es la guionista del film. Número 4. Di rápido y en voz alta los nombres Hans, Christoph, Anna y Sven. Ah, ¿verdad? ¿Te suena familiar? Pues los 4 nombres son un tributo a Hans Christian Andersen, autor del cuento de la Reina de las Nieves. Número 5. Kirsten Bell es quien da voz a Anna en el idioma original de la película. En español, yo soy quien la interpreta. Y no es la primer princesa que hago. También le he dado vida a Giselle en Encantada, a Rapunzel en Enredados por Siempre, y aunque no es técnicamente una princesa, también a la encantadora Judy Hopps de Zootopia. Número 6. La realización de Frozen tuvo una larga espera. Walt Disney quería hacer una película basada en la Reina de las Nieves desde la década de los 40. Número 7. Como inspiración, la producción visitó el Hotel Douglas, un hotel hecho completamente de hielo ubicado en Quebec, Canadá. Número 1. Grandes Héroes está basado en los cómics de Marvel de 1998, aunque la cinta es un poco diferente del material original, ¿eh? Número 2. Uno de los cambios más grandes es el compañero de salud, Baymax. En los cómics es un monstruo robótico capaz de convertirse en un dragón, así que es un poco menos adorable y bastante más agresivo. Número 3. Grandes Héroes es la primera propiedad de Marvel en ser adaptada por Disney Feature Animation. Número 4. Aunque Grandes Héroes es propiedad de Marvel, el director Don Hall confirmó que no es parte del universo cinematográfico de Marvel. Número 5. Grandes Héroes puede no ser parte del universo de Marvel, pero nos brinda un cameo. En el laboratorio de robótica podemos ver a un estudiante que se parece ligeramente a Tony Stark. Incluso trabaja en un reactor y botas cohetes para su gato, como lo haría el genial Tony Stark que todos conocemos y amamos. Número 6. Como una de las propiedades más obscuras de Marvel, Grandes Héroes ha tenido solo 8 publicaciones, 3 publicaciones originales en 1998 y un remake con 5 publicaciones
versiones en 2008. Número 7. Dos de estos 6 grandes héroes no existían hasta 2008. En la nueva versión de 2008 se dieron a conocer por primera vez Wasabi No Ginger y Fredzilla. Número 1. Un gran dinosaurio de Pixar nos cuenta la historia de Arlo, un pequeño dinosaurio que busca el camino de vuelta a casa. Número 2. El estreno de la película fue planeado para el 25 de noviembre de 2015, justo el mismo día que el de Un Show Más, la película. Ambas son películas animadas, pero lo bueno es que van dirigidas a diferente público. En Estados Unidos, México y Latinoamérica, Un Gran Dinosaurio compartió la misma fecha de estreno. Número 3. Un Gran Dinosaurio fue la segunda película de Pixar de 2015. La primera, Intensamente, se estrenó a mediados de junio. Número 4. Es la primera vez que Pixar lanza 2 películas el mismo año. Número 5. Originalmente, Un Gran Dinosaurio se planeó para ser estrenada en noviembre de 2013, pero el estreno fue pospuesto y Frozen tomó su lugar. Número 6. Después de eso, se reagendó la fecha de estreno para el 30 de mayo de 2014, pero se volvió a posponer debido a que el director original tuvo unos problemitas con el tercer acto, o sea, la última media hora de la película. Número 7. El director original de la película, Bob Peterson, fue reemplazado por Peter Sohn, quien actualmente trabaja en otra película de Pixar. Intensamente está basada en una idea que el director Pete Docter, que también dirigió Monsters Inc. y Up, tuvo con respecto a explorar los pensamientos y las emociones en la mente. Vio cosas graciosas que todo el mundo hace, como por ejemplo terminar con una canción en la cabeza todo el santo día, o reírse incontrolablemente, y pensó, quiero explicar eso de alguna forma. Y pues sí, así lo hizo. John Lasseter describió la película como muy inteligente. La recepción de la película ha sido tremendamente positiva, ha sido elogiada por ser inteligente y muy original. La película transcurre dentro de la cabeza de una niña de 11 años llamada Riley Anderson, cuya voz en inglés es dada por Caitlin Diaz, que en aquel entonces tenía 16. Riley es guiada por sus emociones, alegría, tristeza, furia, desagrado y temor, y que viven en un centro de control en su mente llamado Cuartel General. Alegría, la emoción principal de Riley, es interpretada en inglés por Amy Poehler, quien fuera protagonista de Parks and Recreation. Siempre y cuando Riley sea feliz, alegría es feliz. La voz de temor en inglés es Bill Hader. Furia es interpretado por Louis Black. Desagrado por Mindy Kaling y tristeza por Phyllis Smith. Los últimos 2 de ellos aparecieron en el sitcom The Office. Rashida Jones, también de Parks and Recreation, interpreta las emociones de la chica cool. Número 1. Buscando a Dory, la esperadísima secuela de Buscando a Nemo, finalmente nadó a las salas el 17 de junio de 2016, aunque en México podremos verla hasta el 15 de julio. Número 2. Buscando a Nemo es una de las películas de Pixar más exitosas que ha habido y fue estrenada en 2003, lo cual significa que a la empresa le tomó 13 años el desarrollar la secuela. Imagínense que Buscando a Dory no fue un proyecto oficial del estudio hasta 2010. Número 3. Originalmente, Buscando a Dory se iba a estrenar antes, el 25 de noviembre de 2015 para ser exactos, pero todo en el estudio se retrasó para que Pixar pudiera lidiar con los retrasos de su predecesora, Un Gran Dinosaurio. Se suponía que el estreno de Un Gran Dinosaurio sería en 2014, pero el director renunció a mitad de la producción y tuvo que ser reemplazado, lo que ocasionó un efecto dominó en toda la empresa. Todo este chisme se los cuento en los 107 datos que deben conocer de Un Gran Dinosaurio. Echen un ojo. Número 4. Una idea para la secuela de Buscando a Nemo surgió a mediados de los 2000, solo que no era de Pixar. Antes de que Disney comprara Pixar en 2005, Disney creó Circle 7 Animation mientras ambos estudios estaban en disputas legales. El único propósito de Circle 7 era crear secuelas de las cintas realizadas por Pixar, que hasta entonces eran propiedad de Disney. El estudio se concentró en guiones para Toy Story 3 que no pasaron de ser borradores y en una secuela de Monsters Inc. que jamás se hizo. Número 5. No obstante, la escritora Lori Craig completó el guión para Buscando a Nemo 2 antes de que en mayo de 2006 Disney cerrara Circle 7, poco después de que el estudio comprara Pixar. La historia de esta versión es desconocida, pero se rumora que tiene un ligero parecido a Buscando a Dory. Número 6. Buscando a Dory fue dirigida y concebida por Andrew Stanton, uno de los grandes personajes de Pixar, quien también dirigió y escribió Buscando a Nemo, Bichos y Wall-E. Número 7. En 2010, Stanton comenzó a concebir la secuela de Nemo, aunque no era nada planeado lo que estaba haciendo. Stanton consideraba que Nemo era caso cerrado y que ya se había dicho todo lo que se tenía que decir sobre Marlin, Nemo y Dory. Número 1. Zootopia fue escrita y codirigida por Rich Moore, Byron Howard y Jared Bush, los mismos sujetos responsables por Ralph el Demoledor.
Número 2. Byron Howard comenzó a pensar en esta película poco después del estreno de Enredados. Su inspiración vino de otros clásicos de Disney como Robin Hood, El libro de la selva y El Rey León. Número 3. De acuerdo con el codirector Jared Bush, después de meses de hacer lluvia de ideas, Byron por fin les presentó la idea de hacer una película centrada en animales. Cuando era niño, la película favorita de Byron era Robin Hood, y pensó que ya era hora de que Disney hiciera otra película sobre animales parlantes. Número 4. Cuando Byron presentó la idea al director del estudio en Disney, John Lasseter, John estaba tan emocionado que literalmente tomó a Byron y lo abrazó. Obviamente estaba 100% a favor de la idea. Número 5. La preocupación más grande que tenía el equipo creativo era asegurarse que Zootopia sería lo suficientemente única para sobresalir entre las demás películas animadas. Así que el equipo le dedicó 2 años a la investigación para el proyecto. Número 6. El equipo creativo viajó a todos lados, desde Los Ángeles hasta Kenia, para investigar a los animales sobre los que trataría la película. Antes de que comenzaran a desarrollar la historia, el equipo pasó 15 meses estudiando el movimiento, el pelaje y el comportamiento de los animales. Número 7. Los animadores visitaron el Museo de Historia Natural de Los Ángeles, en donde examinaron diferentes estructuras óseas y texturas de pelajes de diferentes animales a nivel microscópico. Número 1. Moana es la 56ª película animada de los estudios Walt Disney y fue estrenada originalmente en noviembre del 2016, a casi 9 meses de su último estreno, Zootopia. Justo a tiempo nació el siguiente niño. Número 2. Esto marca la primera vez en una década en la que Disney da 2 entregas animadas en el mismo año. La última vez fue en el 2002, cuando sacaron Lilo y Stitch y El planeta del tesoro. Ambas estaban relacionadas con algo de las islas del Pacífico. Está extraño, ¿no? Número 3. A diferencia de Zootopia, Moana debutó con un cortometraje antes de la peli, lo cual es una tradición de Disney. Grandes Héroes mostró Festín, Frozen con Es hora de viajar, Ralph el Demoledor mostró Paperman y Moana muestra Cabeza o Corazón. Cabeza o Corazón es básicamente la versión Disney de Intensamente, siguiendo el viaje de un hombre a balancear sus emociones. Número 4. Moana fue dirigida por Ron Clements y John Musker, quienes son ampliamente conocidos por películas como La Sirenita, Hércules, Policías y Ratones, El planeta del tesoro, Aladdin y La princesa y el sapo. Así que seguramente ya habrás visto alguna de sus creaciones. Número 5. Moana es apenas una adolescente que sale a navegar con la meta de probarse a sí misma como una experta exploradora y completar los asuntos que sus ancestros dejaron pendientes. A lo largo del viaje conoce a un semidios, Maui, que le ayuda en su travesía por el océano lleno de peligrosas criaturas y obstáculos. Número 6. Ser explorador implica navegar el océano abierto sin un sextante, un compás de navegación, un reloj, reportes de radio o de satélite. Un explorador usa el sol, las estrellas y el océano para navegar a través de los mares. Número 7. La historia de Moana se basa en un misterio de la vida real. Aproximadamente hace 2000 años, la navegación a través del Pacífico se detuvo. Se mantuvo estancado por 1000 años y de pronto todos los viajeros comenzaron de nuevo. Exploradores polinesios pudieron colonizar Hawái y Nueva Zelanda. Número 1. Coco es el 19º largometraje y la última historia original, por lo menos hasta el año 2020, del estudio de animación Pixar. Número 2. Su estreno en cines junto con Cars 3 marca la segunda vez que Pixar ha lanzado 2 películas el mismo año. La primera vez fue en 2015 con Intensamente y Un gran dinosaurio. Así es, Moana y Zootopia no cuentan, porque son totalmente de Disney. Número 3. Coco cuenta la historia de Miguel, un niño de 12 años que rompe las reglas para perseguir su pasión y accidentalmente entra a la Tierra de los Muertos. Número 4. El nombre de la película es dado por la bisabuela de Miguel, Socorro, Mamá Coco. Número 5. La película está inspirada en la tradición mexicana Día de Muertos. Número 6. Día de Muertos no es una tradición sobre zombies o fantasmas. Todo es sobre la familia y recordar a aquellos que ya no se encuentran con nosotros. Número 7. En un inicio, Coco fue comparada muchísimas veces con la peli El libro de la vida del mexicano Jorge Gutiérrez, pero Lee Unkrich, director de Coco, ha declarado que no es la misma historia. Los Increíbles 2 es la secuela del éxito de 2004 Los Increíbles. Brad Bird regresó como escritor y director en esta secuela, estrenada el 15 de junio de 2018. Hay 14 años entre Los Increíbles y su secuela. Esta tiene el tiempo más largo entre 2 películas de la misma franquicia de Pixar, aunque Buscando a Dory está muy cerca en el segundo lugar, con 13 años después de Buscando a Nemo. Y aunque hay 14 años de diferencia entre un estreno y otro, Los Increíbles 2 comienza justo donde acaba la película anterior.
Jr. Crucen los dedos para que salgan Los Increíbles 3 y podamos ver al bebé Jack Jack con sus poderes totalmente desarrollados. John Walker una vez más funge como productor de esta película, junto con Nicole Grindle. Antes de Los Increíbles, Grindle produjo cosas como el corto nominado al Oscar de Pixar, Sanjay, el super equipo, quien debería darte confianza sin importar sus habilidades. El compositor Michael Giacchino regresó para musicalizar esta secuela, así que Los Increíbles 2 rebosa con las mismas vibras de ellas que la película original. Helen Parr toma el centro del escenario en Los Increíbles 2, poniéndose su traje de Elastigirl para ayudar a salvar a la ciudad y traer héroes bajo la luz de nuevo. Como sea, los héroes son considerados ilegales aún, así que Helen técnicamente estará trabajando a escondidas de la ley. Técnicamente es una vigilante. Soul es una película animada por computadora que combina el drama, la comedia y la aventura. Fue producida por el estudio Pixar y dirigida por Pete Docter. Se estrenó el 25 de diciembre de 2020 en la plataforma de streaming Disney+. Soul cuenta la historia de Joe Gardner, un profesor de música de secundaria que vive en la ciudad de Nueva York y que luego de audicionar para la banda de jazz de Dorothea Williams y obtener la plaza de pianista que estaba vacante, un sueño que llevaba persiguiendo durante años, repentinamente pierde la vida al caerse en una alcantarilla, despertando en consecuencia con el gran después. Sin embargo, Joe Gardner aún tiene muchas ganas de vivir, por lo que intenta escaparse y termina por casualidad en el Gran Antes, un lugar en donde preparan a las almas nuevas antes de su nacimiento. Ahí se hace pasar por un instructor de almas y terminará cuidando de 22, un alma cínica que lleva siglos en el Gran Antes y que no le ve sentido a la vida en la Tierra. Originalmente, la película estaba planeada para estrenarse en cines en julio de 2020, pero a causa de la actual contingencia sanitaria, Disney decidió ponerla disponible al público en su plataforma de streaming el 25 de diciembre. Como sea, esta película fue un grandioso regalo por parte del estudio Pixar y la compañía del ratón. Dentro del fabuloso elenco de voces de Soul, en su idioma original, tenemos a personalidades de la talla de Jamie Foxx como Joe, Tina Fey como 22, Graham Norton como Moonwind, y a Alice Braga y Richard Ayoade como los consejeros Jerry. La composición de los temas de jazz de Soul corrió a cargo de Jon Batiste, un joven músico y cantante nacido en el estado de Luisiana que ha sobresalido en la escuela musical de los Estados Unidos. Para las secuencias musicales, los animadores se valieron del metraje de varios músicos tocando en vivo. Principalmente usaron las interpretaciones de Jon Batiste. Gracias a la captura de MIDI que obtuvieron durante las sesiones, los animadores fueron capaces de recrear con bastante precisión el sonido exacto de las teclas que pulsa el personaje de Joe Gardner cuando toca el piano. La pizza de brócoli que aparecen intensamente también sale como una de las tantas pizzas a probar en el Salón del Todo. Por fortuna, las almas no tienen sentido del gusto, como se lo demuestra 22 a Joe. Número 1. Luca es una película de Disney Pixar que se estrenará el 18 de junio en la plataforma de Disney Plus y la cual podrás ver en su día de estreno sin ningún cobro extra. Fue dirigida por Enrico Casarosa y contará con las voces de Jacob Tremblay como Luca Paguro, un monstruo marino de 13 años que quiere conocer el mundo humano, Jack Dylan Grazer como Alberto Scorfano, otro monstruo marino a quien también le entusiasma el mundo de los humanos, y Emma Berman como Giulia, una niña italiana que se hace amiga de Luca y Alberto. Número 2. Este es el primer largometraje animado que dirige Enrico Casarosa. Dentro de Pixar se había desenvuelto como artista y director de storyboard, pero Casarosa nos demostró sus dotes como director con el corto animado de 2011, La Luna, que obtuvo una nominación al Oscar como mejor corto animado en el 2012. Número 3. Enrico Casarosa tomó mucha inspiración de las películas del estudio Ghibli que fueron dirigidas por Hayao Miyazaki. De hecho, el apellido original de Luca era Portorroso, siendo este un guiño a la película de 1992 Porco Rosso. Posteriormente, Portorroso terminó siendo el nombre del pueblo en donde se desarrolla la película de Luca. Portorroso. Portorroso. Número 4. El apellido de Alberto, Scorfano, es una palabra italiana que hace referencia a un pez que nosotros conocemos como cabracho. También se suele usar para describir a una persona que es fea o, pues, poco agraciada. La gente fea no puede ser buena. Número 5. En el primer tráiler, detrás de la mesa en donde unos señores juegan a escopa, hay un póster de la película de 1954, 20.000 leguas de viaje submarino, que fue producida por Walt Disney, dirigida por Richard Fleischer y basada en la novela del mismo nombre del escritor francés Julio Verne, considerado uno de los padres de la ciencia ficción. Número 6.
Portorrosso es un pueblo pesquero y hay una fuente y distintos mosaicos en donde vemos a un pescador sometiendo a alguna bestia marina. Este tipo de esculturas son muy comunes en Italia, siendo las más importantes la fuente de Trevi y la de Neptuno. Tan solo el escultor napolitano Gian Lorenzo Benini en el siglo XVII diseñó varias, entre ellas está la fuente de Tritón, las 4 fuentes y la fuente Barcaccia, todas ellas ubicadas en Roma. Número 7. También vemos que el bar del pueblo lleva por nombre Pitaluga. Esto es un homenaje al médico y científico florentino Gustavo Pitaluga Fattorini, famoso por sus contribuciones en la lucha contra la malaria y el paludismo y quien posteriormente adoptaría la nacionalidad española. Número 1. En el 2018, los directores Byron Howard y Jared Bosch, en compañía del compositor Lin-Manuel Miranda y otros miembros claves de la producción, salieron de viaje a Colombia para sumergirse intensivamente en su cultura. Si bien conocieron a distintos artistas, chefs y arquitectos durante su visita a las ciudades de Cartagena y Bogotá, el lugar donde tomaron más inspiración fue el pequeño pueblo de Barichara, ubicado en el departamento de Santander. Número 2. De hecho, la guía turística y escritora que los acompañó se llama Alejandra Espinosa Uribe. Fue contratada como consultora técnica. Además, ella inspiró el aspecto de Mirabel, pues tiene el cabello rizado y usa anteojos. Número 3. El apellido de la familia Madrigal proviene de un tipo de composición en donde varias voces cantan un tema lírico, tal y como sucede en la canción No se habla de Bruno, no. También hace referencia a un tipo de composición poética breve que combina versos de 7 y 11 sílabas y generalmente es de un tema amoroso. Número 4. En el doblaje en inglés, a la actriz Stephanie Beatriz le ofrecieron originalmente el papel de Luisa, pero cuando la producción la conoció en persona, se dieron cuenta de que en la vida real ella no era como Rosa Díaz, el personaje que interpreta en Brooklyn Nine-Nine, sino que su carácter es más vibrante, más acorde con el de Mirabel, así que decidieron darle el protagónico. Número 5. Mirabel es la primera heroína latina que protagoniza una película de Disney. Número 6. Mirabel baila con su propio estilo cuando canta sola, pero cuando está en medio de un número musical de otro miembro de la familia, se nota que se esfuerza en imitar los pasos y la coreografía. Esto se hizo así para mostrar su naturaleza empática y su necesidad por entenderse mejor con la familia. Número 7. Encanto está inspirada en obras literarias de autores hispanoamericanos como Gabriel García Márquez, Isabel Allende y Jorge Luis Borges. Número 1. Red o Turning Red es una película de animación 3D producida por Walt Disney Pictures y Pixar Animation Studio. Esta película marcará el debut de Domee Shi como directora y contará en su idioma original con el talento vocal de Rosalind Chan, Sandra Oh y Eva Morse. Red se estrenará directamente en las plataformas de streaming Disney Plus este 11 de marzo de 2022, sin ningún costo adicional. Número 2. Esta será la segunda película de Pixar en ser dirigida por una mujer. La primera fue Brenda Chapman, con Valiente. Número 3. La película se ambienta en Toronto, Canadá, y nos contará la historia de Mei Lee, una niña de 13 años muy segura de sí misma, de ascendencia china, y que un día descubrirá que tiene la habilidad de convertirse en un panda rojo, dependiendo de su humor. Esto es debido a que su familia guarda una unión mística y ancestral con estos animales. Número 4. Red va a ser particularmente nostálgica para todos aquellos que rondan los 30 años, pues a juzgar por la credencial de estudiante de May, los eventos de esta película se desarrollan entre los años 2002 y 2003. ¡Levanten la mano! Número 5. En un principio, Red iba a estrenarse en cines mundialmente, pero debido a la actual contingencia causada por la variante Omicron, decidieron pasarla directamente a la plataforma de Disney Plus sin ningún costo adicional. No obstante, en todos los países en donde no esté disponible el servicio de streaming de Disney, se estrenará en cines. Número 6. En uno de los avances podemos observar que desde el templo de la familia May se puede ver la Torre CN de Toronto, que es una torre de radiodifusión. Esta se terminó de construir el 20 de septiembre de 1975 y durante mucho tiempo se le consideró la construcción más alta del mundo hasta que fue desbancada en el 2007 por Burj Khalifa. Número 7. Otro detalle que resulta muy llamativo del avance es que May porta una mascota virtual a manera de pin. Estos gadgets fueron popularizados por la empresa Bandai en 1996 con su famoso Tamagotchi. Aunque la fiebre por los Tamagotchis ya había desaparecido a principios de siglo,
siglo, aún hoy se siguen produciendo estos juguetes, que actualmente cuentan con nuevas funciones, e incluso existen reediciones para los más nostálgicos. Número 1. Lightyear es una película spin-off del universo de Toy Story. Fue producida por el estudio Pixar y dirigida por Angus MacLane. Lightyear se estrenará el 16 de junio en los cines de Latinoamérica. Número 2. Quizás eres demasiado joven como para recordarlo, pero muchos años antes de que se anunciara el estreno de esta película, Buzz Lightyear ya tuvo dos spin-off. El primero fue la película animada Buzz Lightyear Comando Estelar, La Aventura Comienza, que fue estrenada directamente en video en el año 2000 y que además sirvió de episodio piloto para la serie de este personaje. Fue dirigida por nada más y nada menos que Tad Stones, una de las mentes creativas detrás de Chip y Dale al rescate y El Pato Darkwing, y en ella se nos cuentan las aventuras de Buzz, quien protege al universo al lado de su comando, el temible emperador Zorg. Número 3. Poco antes apareció la serie animada titulada sencillamente como Buzz Lightyear Comando Estelar. Tuvo 2 temporadas con un total de 65 episodios y se transmitió del 2000 al 2001. No está de más decir que es casi seguro que la nueva película de Lightyear no tendrá nada que ver con la serie de Buzz y su Comando Estelar. Número 4. En su idioma original, Lightyear cuenta con un elenco de primera, pues la voz de Buzz Lightyear la hace el actor Chris Evans, conocido por su papel del Capitán América en el universo cinematográfico de Marvel. Número 5. Esto último es particularmente llamativo, pues en todas las películas de Toy Story, el papel de Buzz lo ha hecho el actor Tim Allen, a quien todos conocimos en el sitcom Mejorando la Casa como Tim Taylor, el hombre herramienta. Curiosamente, Tim fue sustituido por Patrick Warburton en el doblaje de la serie Buzz Lightyear Comando Estelar. Número 6. Casualmente, Chris Evans y Tim Allen cumplen años el mismo día, el 13 de junio, solo que Evans nació en 1981 y Allen en 1953. Número 7. Después de dirigir Buscando a Dory al lado de Andrew Stanton, Angus MacLane, motivado por su amor a las películas de ciencia ficción como Star Wars, convenció al estudio Pixar de que filmaran una película inspirada en Buzz Lightyear. MacLane siempre se sintió atraído por la figura de Buzz Lightyear desde que entró a trabajar a Pixar, por lo que este debut en solitario como director lo tomó como un sueño realizado. Número 1. Un Mundo Extraño es una película de animación hecha en CGI de acción y aventura, producida por Walt Disney Animation Studios y dirigida por Don Hall. Dentro del elenco de voces que aparecerán en su idioma original, tendremos a grandes celebridades como Jake Gyllenhaal, Dennis Quaid y Lucy Liu. Un Mundo Extraño se estrenará en cines este 23 de noviembre. Número 2. Los actores Dennis Quaid y Jake Gyllenhaal ya habían hecho los papeles de padre e hijo en la película El Día Después de Mañana del año 2004. Número 3. El título Un Mundo Extraño o Strange World está sacado de 2 series de cómics de ciencia ficción del mismo nombre que aparecieron en la década de los años 50. Una era propiedad de Avon Comics y la otra era de Atlas Comics, que fue la predecesora de lo que hoy conocemos como Marvel Comics. Número 4. La película originalmente se iba a titular Searcher Clay, que es el nombre de uno de los protagonistas. Número 5. Un Mundo Extraño toma inspiración de la novela de ciencia ficción fantástica del autor británico C.S. Lewis, el mismo de las Crónicas de Narnia y Más allá del planeta silencioso. Número 6. La película contará con tan solo 7 actores de voz principales, siendo este uno de los elencos más pequeños en una producción de Disney. Número 7. A semejanza de Pixar, Disney nos dio un adelanto de su nueva película al final de Encanto, pues casi al final de los créditos se ve la nave de los Clave. Número 1. Elementos es una película animada con CGI producida por el estudio Pixar y distribuida por Disney que se estrenó el 16 de junio de 2023. Fue dirigida por Peter Sohn y en su idioma original contó con el talento de Leah Lewis como Ember y Mamadou Atie como Wade. Número 2. No está de más recordar que Elementos toma inspiración de la vida del director Peter Sohn, pues sus padres fueron inmigrantes coreanos que se establecieron en la ciudad de Nueva York sin conocer el idioma inglés. Posteriormente, los padres de Sohn lograron salir adelante
gracias a que montaron una tienda de abarrotes en el barrio del Bronx llamada la tiendita de frutas y vegetales de Son. Y noten que la historia de los padres de Amber es similar. Número 3. La película toma inspiración de 3 comedias románticas: Adivina quién viene a cenar esta noche, de 1962, Hechizo de Luna, de 1987 y Amélie, de 2001. Número 4. En honor a la verdad y con todo y que Elementos es más que una película de amor, la trama de una persona hecha de agua que está enamorada de otra hecha de fuego no es una idea muy original que digamos, pues se me vienen a la mente al menos 3 películas animadas con esa premisa. Por ejemplo, tenemos la película animada japonesa El Príncipe del Mar y el Niño de Fuego, de 1981. Número 5. La segunda es una coproducción francesa y surcoreana y es la película animada de ciencia ficción de 2002, Los Hijos de la Lluvia. Número 6. Y aunque esta no es una película de amor precisamente, también la trama de Elementos me recuerda un poco a la película animada Fire and Ice de 1983 y que fue dirigida por el legendario animador Ralph Bakshi, pues trata sobre un grupo de humanos que adora a un determinado elemento y que está enemistado con otro grupo que adora el elemento contrario. Número 7. Otro detalle que me llamó la atención y que no me parece casual, como veremos más adelante, es que los elementos de fuego me parece que están ligeramente inspirados en el demonio Calcifer de la película del estudio Ghibli El Castillo Vagabundo de 2004. Vaya, esas fueron demasiadas películas y muchísimos datos. Pero ahora es tu turno que nos dejes en los comentarios cuáles son tus películas favoritas de Disney. ¿Qué canción cantas a todo pulmón? Déjanoslo todo en los comentarios y no te olvides darle like al video, compartirlo con tus amigos, suscribirte al canal y pegarle a esa campanita como si fueras el poderosísimo Hércules. Yo fui Remy de Atomo Network. Hasta la próxima.